Buenos días, este es el segundo video de las clases online sobre el tema del Capital Asset Pricing Model, ¿no? Entonces vamos a ver qué temas vamos a estar viendo en este videito. La intención de este video es cubrir estos tres puntos. El primero de ellos es el planteamiento del modelo, posteriormente pasaremos a demostrarlo y por último repasaremos brevemente qué es el concepto de la Security Market Line, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que la Capital Market Line relaciona el rendimiento esperado de un portafolio eficiente con su riesgo, pero no muestra la relación que existe entre el rendimiento esperado de cualquier activo respecto a su riesgo individual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de ahora en adelante nos interesa relacionar los rendimientos esperados de activos individuales y no portafolios con respecto a su riesgo individual y no con respecto al riesgo del portafolio, ¿no? Esta relación entre el riesgo individual de un activo individual con respecto a su riesgo individual nos la da el KPM. Vamos a ver qué establece el KPM, ¿no? Entonces el KPM dice que si el portafolio de mercado es eficiente, el rendimiento esperado, la esperanza de RDI de cualquier activo I satisface lo siguiente. Satisface que el exceso de rendimiento del activo I sobre la tasa libre de riesgo es proporcional al exceso de rendimiento del rendimiento que me ofrece el portafolio de mercado sobre la tasa libre de riesgo. En esta ecuación, la beta I es igual a la covarianza entre el rendimiento aleatorio del activo I y el rendimiento aleatorio del mercado entre la varianza del mercado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces una vez que ya hemos presentado este modelito, es importante, pasar a la demostración ahora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la demostración. Bien, comencemos. Entonces, tal y como lo acabamos de estipular, lo que queremos demostrar es la siguiente relación, ¿no? Entonces tenemos que que el exceso de rendimiento del activo I sobre la tasa libre de riesgo tiene que ser proporcional al exceso de rendimiento que me ofrece el portafolio de mercado sobre la tasa libre de riesgo, donde la beta I es igual a la covarianza entre el activo I y el portafolio de mercado entre la varianza del portafolio de mercado. Para fines prácticos voy a usar la siguiente notación, que es sigma de IM representa la covarianza que hay entre el activo I y el portafolio de mercado M. Y abajo voy a usar sigma de M al cuadrado. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, para empezar la demostración, lo que tengo que hacer es un portafolio con dos activos, ¿no? Consideremos entonces un portafolio con un activo arbitrario I y adicional con el portafolio de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, si, empecemos. Sea alfa la cantidad invertida en el activo I y sea 1 menos alfa la cantidad invertida en el portafolio de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el rendimiento esperado de este portafolio?
Bueno, pues el rendimiento esperado de este portafolio, y lo voy a denotar aquí, la esperanza del portafolio, lo voy a llamar el portafolio alfa, porque está en función de alfa, va a ser igual a alfa por la esperanza del rendimiento del activo I, más 1 menos alfa por la esperanza del rendimiento del portafolio de mercado, ¿no? Ya tenemos su rendimiento. ¿Qué otra cosa podemos calcularle? Pues podemos calcularle su riesgo, ¿no? Entonces, ¿el riesgo cómo viene dado? El riesgo viene dado por la varianza, que depende de alfa naturalmente, y es alfa al cuadrado por la varianza del activo I más 2 veces alfa por 1 menos alfa, la covarianza entre el activo I y el activo M, más 1 menos alfa al cuadrado por la varianza del portafolio de mercado. ¿De acuerdo? Bueno, y como en el diagrama de riesgo-rendimiento lo que graficamos realmente es la desviación estándar con respecto al riesgo, les voy a poner un truquito aquí. Le voy a quitar aquí el cuadrado y de este lado le voy a poner el 1/2, ¿no? Entonces así ya tengo yo aquí de este lado la desviación estándar. Bueno, entonces vamos a recordar un par de cosas. Recordemos, por un lado, que, y esto lo vimos en clase presencial, que el conjunto factible, cuando en la economía, además de haber portafolios riesgosos, tenemos un activo libre de riesgo, tiene la siguiente forma, ¿no? Era una región triangular acotada por estas dos rectas, ¿no? Y este punto, naturalmente, era la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que todas las posibles combinaciones de activos riesgosos con la tasa libre de riesgo tenían que caer forzosamente sobre esta región triangular, ¿cierto? Cualquier combinación de activos riesgosos con la tasa libre de riesgo. ¿Cuáles eran las de nuestro interés? ¿Cuáles combinaciones eran las de nuestro interés? Pues como somos inversionistas racionales, pues únicamente queríamos aquellos portafolios que fueran eficientes, en el sentido de que, dado un nivel de riesgo, obtuviera el mayor rendimiento posible. De tal forma que no nos interesaba toda la región triangular y solamente nos interesaba la línea recta superior, ¿no? Importante destacar que esta línea recta superior, que ahora la llamamos la Capital Market Line, era nuestra frontera eficiente, ¿de acuerdo? Y entonces, al ser nuestra frontera eficiente, no hay portafolios que te ofrezcan un mayor rendimiento que algún portafolio de la frontera eficiente, ¿de acuerdo? Porque entonces ya no sería eficiente, ¿sale? Entonces esta es la Capital Market Line y cumple la función de ser la frontera eficiente, y más aún es una cota superior para todas las posibles combinaciones de activos riesgosos con la tasa libre de riesgo, ¿de acuerdo? Ok, listo. Ya que refrescamos esto, vamos a recordar otra cosa. Recordemos también que cuando teníamos dos activos, ¿cómo se veía la gráfica del riesgo-rendimiento para dos activos? Pues recordarán que la gráfica del riesgo-rendimiento para dos activos, cambiando los valores de W1 y W2, en este caso W1 es alfa y W2 es 1 menos alfa,
¿Cómo quedaba? Pues quedaba como una hipérbola, ¿cierto? Seguramente sí se acuerdan. Lo hicieron en Excel, fue una práctica que entregaron, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Entonces, tenía la forma de una hipérbola. Cuando movías estos valores de alfa entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos a ver. Lo que estamos diciendo es que si ocupamos estas dos expresiones, esta del rendimiento del portafolio que he creado y el riesgo del portafolio que he creado, yo voy a lograr trazar en el diagrama de riesgo-rendimiento esta hipérbola, ¿ok? Más aún, ¿qué pasa si alfa ¿qué coordenadas alcanzo en el diagrama de riesgo-rendimiento si alfa es igual a 0? Pues si alfa es igual a 0, voy a tener que la esperanza de mi portafolio, que depende de alfa, va a ser igual a únicamente a la esperanza del portafolio de mercado, ¿no? Y es fácil verlo en esta expresión. Alfa igual a 0, alfa igual a 0, queda solamente este término. ¿Qué pasa con el riesgo? Pues el riesgo, que también depende de alfa, es igual, haciendo alfa igual a 0, este término se va a 0, este término se va a 0 y queda únicamente este término, 1 al cuadrado por sigma de m al cuadrado a la 1 medio. Y por lo tanto queda sigma de alfa. De tal forma que si alfa es igual a 0, entonces tú tienes las siguientes coordenadas. Sigma de m, la esperanza del portafolio de mercado. ¿De acuerdo? Tienes esas coordenadas. Entonces, relacionándolo con esta hipérbola, bueno, si sabemos que moviendo alfa logramos trazar esta hipérbola, pues en algún punto de esa hipérbola tiene que estar el portafolio de mercado, porque cuando alfa es igual a 0, logramos encontrar estas coordenadas, ¿cierto? Entonces, sobre esta hipérbola, en algún punto vamos a encontrar el portafolio de mercado y lo voy a denotar como... Ay, no, eso está muy grueso. Lo voy a denotar como M. ¿De acuerdo? Entonces, moviendo los valores de alfa entre 0 y 1, logramos trazar ¿cuál recta? Perdón, la hipérbola, y más aún, cuando alfa es igual a 0, logro encontrar el portafolio de mercado sobre esa hipérbola, ¿va? Entonces ya estamos claros de que sobre la hipérbola está el portafolio de mercado, ¿de acuerdo? Ahora, esta hipérbola, ¿qué relación guarda con la capital market line? ¿No? Entonces, lo que yo les digo es que esta hipérbola no puede estar por encima de la capital market line, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si estuviera por encima de la capital market line, yo tendría un conjunto factible en donde la capital market line ya no sería que pues la cota superior para todas las posibles combinaciones de activos riesgosos y la tasa libre de riesgo. Entonces, por lo tanto, esta hipérbola no puede sobrepasar la capital market line, ¿no? Más aún, como esta hipérbola contiene al portafolio de mercado y la capital market line pasa por el portafolio de mercado, entonces la capital market line tiene que ser tangente a esta hipérbola que acabo de dibujar justo en el punto del portafolio de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve esto?
Voy a dibujar la Capital Market Line. Ay, no. ¿Qué hice? Bueno, ya logré arreglar la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Que esta hipérbola no puede estar por encima de la Capital Market Line, y más aún, bueno, porque si lo estuviera, pues entonces la Capital Market Line ya no sería la frontera eficiente y entonces podríamos encontrar portafolios con un riesgo igual y un rendimiento mayor, ¿no? Entonces, forzosamente tiene que estar por debajo. Más aún, como la hipérbola, cuando alfa es igual a 0, logra las coordenadas del portafolio de mercado y la Capital Market Line pasa por el portafolio de mercado, entonces la Capital Market Line tiene que ser tangente a la hipérbola justo en el punto del portafolio de mercado, ¿de acuerdo? Entonces, veamos los elementos de la Capital Market Line. De este lado está la tasa libre de riesgo, de este lado está el portafolio de mercado. Bueno, esta condición de tangencia es justamente lo que vamos a utilizar para derivar la Capital Market Line. Perdón, para derivar el Capital Asset Pricing Model, el CAPM. ¿De acuerdo? Entonces, notemos algo. Recordemos que el rendimiento es función del riesgo, pero que el riesgo a su vez es función ¿de qué? De alfa, ¿no? Que son los pesos del portafolio. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros logramos calcular la derivada de R, que depende de sigma de alfa, con respecto a sigma de alfa? Y más aún, la evaluamos en alfa igual a 0. ¿Qué va a pasar? Pues que yo voy a encontrar, como en alfa igual a 0, yo estoy en las coordenadas del portafolio de mercado, yo voy a encontrar la pendiente de la recta tangente al punto del portafolio de mercado. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a encontrar por la definición de la derivada. Y entonces esta pendiente de la recta tangente al portafolio de mercado tiene que coincidir con la pendiente de la Capital Market Line. ¿De acuerdo? Listo. Bueno. Recordemos que la pendiente de la Capital Market Line tiene la siguiente forma. Entonces, esta pendiente de la recta tangente en el portafolio de mercado tiene que ser igual a la pendiente de la Capital Market Line. ¿Cuál es la pendiente de la Capital Market Line? Es el exceso de rendimiento que tengo en el portafolio de mercado sobre la tasa libre de riesgo. Tasa libre de riesgo. Entre la desviación estándar del mercado. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, eso por estos argumentos gráficos que acabamos de dar, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas tú esta derivada? ¿De acuerdo? Entonces, por la regla de la cadena, seguramente ustedes recordarán que la derivada de R, que depende de sigma de alfa, con respecto a alfa, es igual a la derivada de R de sigma de alfa con respecto a sigma de alfa por la derivada de sigma de alfa con respecto a alfa. ¿De acuerdo? De tal forma que yo voy a despejar esta derivada de la regla de la cadena de la siguiente forma. Yo voy a poder calcular la derivada de R de sigma de alfa con respecto a sigma de alfa como el cociente entre estas dos derivadas, que es la derivada de R de sigma de alfa con respecto a alfa
entre la derivada de sigma de alfa con respecto a alfa. Calcular esta y esta derivada está muy fácil, ¿no? Hay que derivar esta y esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, aquí la notación ya está bien rara porque en su momento le llamamos la esperanza de R de alfa y ahorita le estoy llamando ya R de sigma de alfa. Perdonen la notación y si les causa confusión escríbanme y lo aclaramos, ¿va? Pero bueno, entonces vamos a calcular la derivada de R de sigma de alfa con respecto a alfa. ¿A qué es igual esa derivada? Bueno, con respecto a alfa, ¿qué va a pasar aquí? Pues esto se va a... La derivada de esto por esto, bueno, la derivada con respecto a alfa de esto es únicamente la esperanza de R de I menos la esperanza del rendimiento del portafolio de mercado, ¿no? Ese menos es por este menos que está de este lado. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, créanme, esto ya lo hice yo en mi cuadernito, que la derivada de sigma de alfa con respecto a alfa es igual a lo siguiente. Es igual a alfa por la desviación, no, por la varianza de sigma de I más 1 menos 2 alfa por sigma de IM más alfa menos 1 por sigma cuadrada de M. Todo esto entre sigma de alfa, es decir, todo eso entre esta expresión. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, vamos a, como queremos evaluarlo en el portafolio de mercado, pues vamos a hacer que alfa sea igual a 0, ¿no? Entonces, evaluando la derivada de R de sigma de alfa con respecto a alfa en alfa igual a 0, pues vamos a tener exactamente lo mismo porque ahí ya no tenemos alfas, ¿no? Es la esperanza de R de I menos la esperanza de R de M. Pero ¿qué va a pasar con la derivada de sigma de alfa con respecto a alfa cuando alfa es igual a 0? Pues vamos a tener lo siguiente. Si no me creen, háganlo en su cuaderno y van a darse cuenta que sí. Y si no llegan a lo mismo, me escriben. Sigma de m al cuadrado entre sigma de m. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo estas dos expresiones. Que justamente son las que necesito para yo poder calcular esta derivada, que me iba a dar la pendiente de la recta tangente a cierto punto, ¿no? Entonces yo haciendo el cociente de esas dos, ¿qué voy a lograr? Entonces tengo que dividir esta entre esta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a lograr? Entonces, la derivada de R que depende de sigma de alfa con respecto a sigma de alfa por la regla de la cadena es el cociente entre esta y esta, que esto sería algo como esto. Perdón. Entonces, haciendo ese cociente, ¿qué obtengo? Obtengo la esperanza de R de I menos la esperanza, la esperanza del portafolio de mercado por
sigma del mercado entre sigma de I M, que es la covarianza entre el activo I y el portafolio de mercado, menos la varianza del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ya encontramos la pendiente de la recta tangente al portafolio de mercado. ¿Cuál es esa pendiente? Es justamente esta. Entonces dijimos, esta pendiente tiene que ser igual a la pendiente de la Capital Market Line. ¿Y cuál era la pendiente de la Capital Market Line? Pues la pusimos aquí encima, aquí arriba, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Era esta expresión justamente. Entonces ya lo único que nos queda por hacer es igualar ya tenemos esta pendiente, es igualar esta expresión con esta expresión, ¿no? Entonces esta expresión ya la tengo aquí abajo, que es justamente lo que está en amarillo. Entonces yo lo igualo a la pendiente de la Capital Market Line, que era el exceso de rendimiento que me da el portafolio de mercado sobre la tasa libre de riesgo entre la desviación estándar del portafolio de mercado. ¿De acuerdo? Y entonces despejando justamente lo que quiero, que es la esperanza de RDI, voy a tener lo siguiente. Despejando la esperanza de RDI, voy a tener que la esperanza de RDI va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el exceso de rendimiento que me ofrece el portafolio de mercado sobre la tasa libre de riesgo por la covarianza entre el activo I y M, eso entre la varianza del mercado, ¿no? Y esto notemos que esto es igual a justamente, veamos, lo que pusimos en un inicio. La esperanza de RI menos RF, o lo que es lo mismo, el exceso de rendimiento que me ofrece el activo I sobre el portafolio de mercado, es proporcional, y veamos aquí, proporcional, aquí voy a poner y lo voy a reescribir como sigma de IM entre sigma al cuadrado M por el exceso de rendimiento que me ofrece el portafolio de mercado sobre la tasa libre de riesgo. ¿De acuerdo? Y esto es justamente sigma de IM entre sigma cuadrada de M, que es igual, pues es igual a la beta del activo I. Esto es igual a la beta del activo I, que multiplica al exceso de rendimiento que me ofrece el portafolio de mercado sobre la tasa libre de riesgo. Y con esto pues queda demostrado entonces nuestro Capital Asset Pricing Model. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya queda demostrado cuál fue las nociones, bueno, cuál fue de dónde partimos para demostrar esto.
Bueno, partimos de la condición de tangencia que debe de tener el portafolio compuesto por el activo I y el portafolio de mercado con la Capital Market Line, ¿no? Justamente en el punto del portafolio de mercado. Y con eso llegamos a tener la expresión justamente del KPM, ¿no? Esta expresión es justamente lo que tenemos acá arriba de este lado, ¿vale? Listo. Bueno, hasta ahora ya cubrimos el planteamiento del modelo check, la demostración del modelo check, y lo único que nos queda es brevemente describir qué es la Security Market Line, ¿no? Entonces, veamos qué es la Security Market Line. Cuando el KPM se representa gráficamente, se le llama la Security Market Line, ¿de acuerdo? La Security Market Line muestra la estructura de riesgo-rendimiento que un activo sigue según KPM, de que el riesgo de un activo es función de la covarianza con el mercado. ¿Dónde vemos esa covarianza con el mercado? Justamente aquí en la expresión de beta I, ¿no? Entonces, de ahora en adelante ya no vamos a graficar lo que siempre estábamos graficando, ¿no? El riesgo que lo veíamos como la sigma con respecto al rendimiento, ¿no? De ahora en adelante vamos a ver el riesgo con respecto al, bueno, el riesgo rendimiento, pero ya no vamos a usar sigma, ahora vamos a usar ¿qué? La beta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a graficar sobre el eje de las X, ya no vamos a graficar sigmas, ahora vamos a estar graficando betas. Y entonces la Security Market Line es justamente la representación gráfica del KPM, ¿de acuerdo? Entonces esto es todo por este video y bueno, en el siguiente video vamos a empezar a analizar los componentes de esta gráfica y vamos a hacer unos ejemplitos aplicados. Muchas gracias.